Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más en modo safe, el tercer episodio de nuestro podcast. En este episodio vamos a tocar un evento muy importante. Vamos a desglosar lo que muchos denominan el corazón o el motor de safe, que básicamente es el PA Planning, un evento capaz que de los más adoptados, de los más ejecutados y de los más escuchados en el framework de safe. Y vamos a aprovechar este podcast para poder primero ver cuáles son todas las actividades de preparación que tenemos que hacer para un PA Planning, cuáles son las mejores prácticas para ejecutar ya un PA Planning. Queremos también, José, revisar la agenda de un PA Planning porque no necesariamente se adapta a todas las organizaciones. Entonces vamos a ver qué tan buena es la agenda que nos propone SAFE en un PA Planning. Y por último, vamos a cerrar con ciertas conclusiones para realmente ver y concluir si es que es el PA Planning el evento más importante de SAFE o no y cuáles son las principales claves para ejecutarlo de manera exitosa. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te ha ido? Bien, ando con un poquito con sueño porque son 7 de la mañana. Me estás haciendo grabar Son los sacrificios demasiado que temprano. hay que hacer para poder tener un podcast, José. Dale, dale, pero es un bonito tema. Creo que me va a activar. Está muy, muy bonito tema. Está Bien bueno. elegido. Bien, bien, bien. Ahí tenemos creo que bastantes historias para contar de experiencia, para ver qué hemos aprendido realmente ejecutando la cantidad de PA planes que tenemos en la espalda, ¿no? Bueno, bueno, José, vamos a arrancar como siempre, partiendo de la teoría de lo que nos trae SAFe, de lo que es un PA Planning. Entonces, voy a leer, como siempre, cuál es la definición principal de un PA Planning. Según SAFe, nos dice, un PA Planning es un evento que garantiza que todos los equipos de un tren, ojo con eso, porque ya partimos de que el PA Planning es un evento pensado en un tren, las partes interesadas y los líderes estén alineados con una misión y una visión compartidas. Eso es lo que se busca en un evento de PA Planning y por lo general es un evento de 2 días para todo el tren que se lleva a cabo de 8 a 12 semanas. Esa es la definición que nos trae SAFE. Se lleva a cabo cada 8 De a 8 a 12 12 semanas, que semanas. es 2 o 3 meses, ¿no? Mayormente, capaz que lo orientamos mucho a cuartes por cadencia organizacional, pero nos permite tener esa flexibilidad según la definición de SAFE. Y ahora, José, ¿cómo le traduces esto a la gente? ¿Cómo se lo masticas mejor? ¿Qué es un PA Planning según de pronto tu definición un poco más aterrizada? Sí, mira, para mí es el evento que permite que la organización planifique en conjunto lo que se va a construir o desarrollar en los siguientes 2 o 3 meses, como acabas de mencionar. Si bien es cierto, el framework diseña el evento para que un tren aislado o particular haga su planificación de lo que va a construir como tren, ¿no? Y esto es importante porque tenemos claro nosotros que en grandes organizaciones uno construye productos o soluciones entre múltiples equipos, lo que genera dependencias. Entonces, por lo tanto, uno de los principales objetivos del evento es mapear estas dependencias. Y el otro gran objetivo es justamente salir o comprometerse con los objetivos que quieres cumplir en los siguientes 2 o 3 meses. Esa es como que la definición que yo pongo sobre la mesa, ¿no? Como es el evento que permite que todos los involucrados en la construcción de productos o soluciones planifiquen en conjunto lo que van a construir en los siguientes 2 o 3 meses. Ok, vamos a empezar a destripar mucho de este evento, la verdad. Y la primera pregunta que se me viene a la mente es, ¿realmente un PA Planning está pensado solamente en un tren? ¿O qué tan viable es que realmente se ejecute un PA Planning en un tren? Porque entiendo que la lógica de que un PA Planning esté planteado para un tren parte del supuesto que el tren tiene las competencias para poder planificar solo, no tiene dependencias por fuera, ¿no? Pero eso en la realidad se da, José, o está de pronto mal planteado, no lo sé, ¿ah? A ver, cuando tú cruzas la propuesta con la realidad, te das con la sorpresa de que por más que un tren tenga las competencias necesarias para poder entregar valor de punta a punta, o sea, es decir, si yo voy a construir una aplicación móvil en el tren y tengo varios equipos, o sea, necesito de varios equipos para construir la aplicación móvil, en el tren yo tengo a los UX, a la gente de negocio, a la gente de producto, a gente de marketing, a los desarrolladores, al UX, al UI, al tester, al arquitecto, al de pase de producción. Digamos que tengo todas las competencias.
Claro, el problema es que sí existen equipos que son transversales a la compañía. Algunos los llaman equipos habilitadores, ¿no? O sea, depende el nombre o topologías que tú has elegido en la organización. Porque siempre existe un mix, un equilibrio entre equipos que se enfocan en la entrega de valor al cliente y equipos habilitadores o equipos de componente. Había un artículo en Safe que ahora ya lo han sacado, que hablaba, le ponía nombre a esta primera topología. Hablaba de los feature team, que son equipos preparados para entregar feature al cliente, y los component team, equipos especializados que entregan una parte del componente. Y hace esta diferenciación porque tienes que encontrar el equilibrio entre la adaptabilidad, que son los feature team, se adaptan a cualquier entrega, o versus la eficiencia, que son los componenting, que son aquellos equipos que construyen un componente que le sirve a toda la organización, no a un solo equipo, no a un solo tren. Entonces, por lo tanto, ese ecosistema es real y existe. Las empresas están compuestas por equipos de entrega de valor o feature team y equipos de componentes. El framework plantea que una organización saludable debería tener entre 20 a 30% de component team y la diferencia de feature team. Entonces, dicho esto, a lo que iba es, si es que este ecosistema es real, o sea, sí o sí, tu tren necesita coordinar con otros equipos fuera del tren o con otros trenes, que puede darse el caso. Entonces, eso hace que la propuesta teórica, que es hacer un PA planning por tren, se rompa y tengas que hacer un PA planning compañía. Muchas compañías, o sea, caen en eso por el contexto y por la cantidad de dependencias que tienen. Mira, para que tengas una idea, yo cuando estuve haciendo consultoría a un banco en su sede en México, este banco hacía PA planning con 1.500 personas. O sea, 1.500 personas metidas en un hotel planificando lo que van a construir en los siguientes 3 meses. Cuando, cuando teóricamente el framework plantea el PA planning como un evento de tren, y un tren debería tener a lo mucho, o sea, entre 50 a lo mucho a 125 personas. Y entonces tú te preguntas, pero entonces, ¿por cómo están planificando 1.500 personas? La respuesta es que están planificando todos los trenes de la compañía. Donde yo trabajo, estamos en el PA Planning número 21. Mira, hemos hecho ya, o sea, 20 PA Planning pasados, ¿no? Y el número más alto que hemos tenido ha sido cerca de 900 personas involucradas en la planificación de los siguientes, o sea, la planificación de lo que se va a hacer en los siguientes meses, ¿no? Y eso responde a tu pregunta. Entonces, no te calza muchas veces el planteamiento teórico con lo que tú necesitas en tu realidad. Y no sé si teóricamente también el mismo framework tiene una contradicción. Ahora este artículo de Feature Team y Component Team se ha actualizado y toma como base el libro de Team Topologies para poder diseñar tanto trenes como equipos. Pero en cualquiera de los casos, básicamente lo que el framework nos está diciendo es no puedes tener a todos los equipos y trenes multifuncionales porque pues básicamente no es eficiente. Y ahí la pregunta, y creo que lo vamos a empezar también a desglosar un poquito cuando veamos la agenda es si es que realmente está bien planteado, partiendo del supuesto de que normalmente no podrías planificar solamente con un tren. Y si tienes equipos habilitadores o component team, vamos a dejarlo en el nombre de component team, y tienes múltiples trenes, ese component team tiene que acompañar a varios trenes. Entonces, ¿cómo lo repartes? ¿Cómo alineas de pronto el gobierno de alguno de los equipos, suponiendo que es un equipo de diseño de UX? ¿Cómo alineas a todos los trenes con la misma experiencia de usuario? Es complicado ahí partiendo incluso desde la teoría. José, y algo que a mí también me ha hecho mucho ruido desde la última actualización de Safe, la versión 6.0, es el nombre del evento. ¿Cómo ves el nombre? Porque nosotros lo traducimos a PI Planning, pero tú conoces el significado de PI. ¿Qué puedes decir ahí? Sí, mira, de hecho es gracioso porque este es un evento donde la alta dirección está comprometida. Por eso me gusta el evento, es importante tener el evento. ¿Y qué pasó una vez? Un CEO estaba abriendo un evento de PA Planning, entonces estaba con el micro dando las palabras, gracias, sí, este evento ya es el segundo PA Planning, súper chévere, el primero estuvo bueno, y alguien le levantó la mano y le preguntó
¿Y qué significa un PI? ¿Qué significa PI? ¿No? ¿O qué significa PI? Claro, el CEO se hizo un 8 y soltó una vaina por ahí, ¿no? O sea, creo que dijo, es la planificación trimestral y por ahí intentó meter un cuento y bueno, nada. Eh, a lo que voy con esto es que el nombre yo creo que es algo complejo que Safe ha tratado de mejorar porque inicialmente PI Planning era, antes de la versión 6 era Program Increment. Planning, ¿no? Claro. Claro, Program Increment, o sea, PI y el PI Planning es la planificación, ¿no? Del incremento del programa, así se leía en español. Y la pregunta es, oye, José, ¿pero qué es un programa? ¿No? Y yo tenía que explicar, no, mira, un programa se plantea a nivel tren, entonces es como decir la planificación ¿no? El incremento del tren, ¿no? Entonces, hay uno hacía una derivada para llegar al explicar y la gente nunca entendía. O sea, yo creo que si lo llamaras como planificación trimestral, todos estarían felices. El problema de decirle planificación trimestral es que si lo quieres hacer cada 2 meses, pues ya no puedes, ¿no? Pero bueno, nada, listo, ya. Ahora, el framework, a todo el framework en esta versión le ha quitado la palabra program. Entonces ya en esta versión no se llama incremento del programa, ¿no? Ahora se llama planificación del intervalo. Pero es algo súper raro porque PI lo traduce como planificación del intervalo. Pero cuando tú dices PI planning, la traducción sería como la planificación de la planificación del intervalo. Y ojo que yo me reuní con los de Scala y Aile y les pregunté, oye, ¿y cómo lo traduces, no? Y me dijeron, no, lo tienes que traducir como planificación del intervalo. Yo le digo, pero planificación del intervalo significa PI, entonces PI planning significa lo mismo. Y me dijeron, sí, tienes que traducirlo como planificación del intervalo. Bueno, entonces, es un concepto que por ahí es difícil de entender, ¿no? Y cierro diciendo, ¿por qué lo hace? Porque el framework de la versión 5 hacia atrás, o sea, la versión 4.5, 4, etcétera, era un framework que estaba diseñado para desarrollo de software. Entonces, la palabra program le calzaba súper bien, ¿no? Un programa, una solución, ¿no? Un sistema. Y claro, a partir de la versión 5 hacia adelante, el framework se orienta hacia el business agility, o sea, es decir, hacia llevar la agilidad a toda la compañía. Y comienza a suavizar y quitar tantas palabras muy técnicas del desarrollo de software. Por eso dice, ya no voy a usar la palabra programa, porque es muy de sistemas, y voy a usar la palabra, voy a decir tren, ¿no? O ART. Pero bueno, nada, eso es lo que significa. Igual, para mí sigue siendo un poquito confuso cuando lo llevas al español. Bueno, bueno. Para que la gente creo que nos pueda entender mejor, vamos a resumirlo en que al final el PI es una iteración a nivel de tren, que no me maten los amigos de Safe porque estoy trayéndolo al español para que me lo entiendan. Es el intervalo o la iteración a nivel de tren y lo que estamos hablando acá es el evento de planificación de ese intervalo a nivel de tren. Y lo vamos a dejar ahí para que todos nos entiendan este concepto. Ahora, José, este evento siendo tan importante a nivel organizacional, a mí me pasó también una vez acompañando una organización en México en una planificación en TV Azteca, 1.500 personas, o sea, es un evento mega importante y estratégicamente es relevante que salga bien. Hay mucho stakeholder, hay mucho sponsor en este evento, pero la preparación entiendo que es clave, porque no puedes llegar a este evento a intentar recién conocer los features, conocer las prioridades, sino que necesitas realmente tener una preparación para tener, digamos, un PA planning exitoso, si lo queremos llamar así. Entonces, te voy a leer también lo que nos propone SAFE para la preparación de este PA Planning, que no es menor y por algo lo pone en el framework, ¿ok? Entonces, lo que nos dice SAFE es que para que el evento de PA Planning sea un éxito, se requiere planificación o preparación en tres áreas principales. La primera es una preparación organizacional. Básicamente, José, va de si es que tenemos los equipos preparados, las capacidades para poder planificar, si los stakeholders y la estrategia conocen el concepto de un PA planning y están de acuerdo con los beneficios que les puede traer, va desde el lado más de tener a nivel organizacional todo preparado y acordado para poder llegar a un PA planning. El segundo es la preparación del contenido. Claro, a este evento, como cualquier planificación, tienes que llegar con las prioridades del tren claro, la visión clara, las prácticas de arquitectura que vas a bajar como lineamiento. Tienes que tener todo listo a nivel de contenido para que los equipos puedan planificar de forma correcta.
Y el tercero es la preparación logística. Básicamente es dónde lo vas a hacer, en qué ubicación, si es remoto, si es presencial, qué tecnología o qué herramientas voy a utilizar. Va mucho del tema logístico. Entonces tenemos esas tres áreas claves o principales de preparación. Pero una pregunta que me he hecho yo y me han hecho muchas veces también muchas personas es, oye, ¿cuál es el nivel óptimo de preparación? Porque si preparo mucho, refino mucho, ya, ¿para qué hago un PA planning? Pero si no me preparo, muy probablemente me salga mal el PA planning. En tu experiencia, José, ya me hiciste, tienes veintitantos PA plannings en la espalda. ¿Cómo podemos encontrar ese nivel óptimo? ¿Cuál de estos tres pilares de preparación es el más importante? ¿Qué es lo que tienes por ahí para contarnos? Sí, el framework hace esa recomendación de que hay que encontrar ese punto de equilibrio, ese punto de madurez que tú puedas llegar a la planificación y completar la planificación sin haberlo hecho tanto previo, porque si no, obviamente ya no tiene sentido la planificación. Mira, es por eso que yo, en mi experiencia y como líder de agilidad de una transnacional donde hay 8 países involucrados en la transformación, estos 8 países hacen sus PA planning diferentes. Nosotros desde el global, sí, digamos del corporativo, bajamos lineamientos, pero lineamientos genéricos, como por ejemplo, tienes que hacer un PA planning, ¿no? Pero no le decimos al país cómo lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque el contexto es distinto en cada país, por lo tanto, el PA planning termina siendo distinto. Ejemplos, hay países que han hecho su PA planning en 5 días. Y teóricamente el framework dice, es un evento de 2 días, ¿no? Hay países que hacen su PA planning en una mañana, o sea, en 4 horas. Claro, entonces estoy como contándote de extremo a extremo ejemplos, ¿no? Países que lo han hecho. De hecho, yo recuerdo que en pandemia, por haberlo hecho en digital, el PA planning demoró 7 días, bastante. Bueno, ejemplo de extremo a extremo, ¿no? Y es justamente el contexto y la preparación previa lo que te conlleva a que tu evento se haga luego en una mañana o se haga en 7 días, ¿no? Cuando lo haces, estos países que lo han hecho de una mañana, evidentemente uno dice, oye, pero ¿cómo puedes planificar un país con tantos equipos ágiles? ¿Cómo puedes planificar en media mañana? Cuando tú asistes al evento, es un evento de cierre ya. O sea, la planificación ya sucedió. Digamos que es para cerrar el compromiso de todo lo que ya se refinó previamente. Sí, es simplemente para cerrar los compromisos de todo lo que planificaste. Y cuando tú preguntas, y bueno, ¿y cuánto tiempo duró el previo al PA planning, no? Y dice, no, toda la semana. Ah, bueno, entonces realmente la planificación no te está durando una mañana, te está durando una semana, ¿no? Em, es un arte encontrar. De hecho, yo creo que en estos 20 PA planning que tenemos en un país específico, uno de los más maduros en este evento, ah, todos los PA planning está evolucionando. Justamente estamos enfocados ahora en evolucionarlo porque el PA planning se ha vuelto burocrático. Palabras, y estas son palabras de la alta dirección, ¿no? O sea, ya llegó a su estado de agilidad que te permite planificar cada 3 meses, pero la compañía necesita girar más rápido y a veces no, tú llegas y es como, no, ya se hizo la planificación, tienes que esperar los siguientes 3 meses. Y es como, oye, pero yo tengo que sacar esto porque es urgente, porque es regulatorio, lo que sea. Y el mensaje que estamos recibiendo de la alta dirección es, oye, tu PA planning, o sea, dio buen resultado en estos últimos 5 años, o sea, estos 20 PA planning que te menciono, pero ahora es burocrático, ¿no? Y estamos inspeccionando cómo agilizar más el flujo. Pero regresando a tu pregunta para no desviarme, yo creo que la clave de lo que nosotros hicimos es construir un artefacto que no te lo plantea el framework, pero sí otras prácticas de agilidad, que es el Definition of Ready. O sea, hemos escrito un documento que dice qué debe tener el fixture, qué debe cumplir el fixture para llegar a la planificación. Esa es la clave. Esa es la clave. Y ojo, cometimos el error hace muchos años o muchos PI de esa etapa previa a llegar a la planificación ponerle fechas. O sea, es decir, a ver, si la planificación es en marzo, el PA planning es en marzo y estamos en enero, ok, del 1 de enero al 15 de enero recibimos los features. Del 15 de enero al 30 de enero, ¿no?
al 30 de enero vamos a refinar los features. Del 30 los vamos a pesar, ¿no? Del 15 de febrero al 28 de febrero los vamos a priorizar. Claro, eso fue desastroso. Eso es desastroso. No lo hagan, el primer consejo que le doy. A un flujo a un flujo en agilidad no le pongas fechas. Los flujos son continuos, porque te puede llegar un feature no sé, en febrero y puede ser de mayor prioridad y tiene que viajar por el flujo, ¿no? Entonces, la idea es que toda la preparación tú la kanbanices, o sea, tengas un Kanban donde viaje el flujo, pero para que entre el PA Planning tiene que cumplir con los criterios de ready. Y eso significa, para cerrar, que puede haber llegado el feature una semana antes del evento, pero si en esa semana logra cumplir con el definition of ready, entra el PA Planning. Ok, ok, ok. Eso está bueno, pero hay algo que me gustaría también que me responda José, y es, ¿cuál es el definition of done para ustedes del PA Planning? Porque entiendo que ustedes, al ser una gran corporación que está en muchos países, básicamente tú le dices, tienen que ejecutar el PA Planning y así tienen que llegar preparados los features, pero ¿cómo alineas todo lo que se espera como entregable de un PA Planning? Y déjame también darte lo que nos propone SAFe como outputs o como, vamos a decir, definition of done del PA Planning. SAFe básicamente nos dice que tienes que tener dos outputs del PA Planning solamente, que parece poquito, pero en realidad es complejo llegar hasta allá. Uno son los objetivos de los equipos y del tren, objetivos para el PI, los objetivos que se estableces para esos 2 o 3 meses de trabajo. Y el segundo es el tablero de planificación del tren, donde básicamente tienes los features y los hitos que vas a alcanzar. Y sus dependencias. Y sus dependencias, sí. En el caso de ustedes, ¿cuál es su output o su definition of done para todos los países y lograr que todos entreguen con calidad este entregable, ¿no? Ok, pero vale, antes de ir a esta pregunta, quisiera regresar porque siento, me quedé con la piedrita en el zapato de no cerrar tu pregunta anterior. Tu pregunta de la preparación, ¿qué tan complejo debe ser o no? Esa fue tu pregunta, ¿no? Sin caer en que si lo hago muy complejo, ya para qué hago el evento, ¿no? La respuesta es el definition of ready. Si ese definition of ready tú lo haces complejo, o sea, pides muchas cosas, ¿no? Que esté preestimado, que ya esté, no sé, aprobado, que esté revisado, que esté planificado. Si eso está escrito en el definition of ready, perdón, vas a hacer te obliga a tener una preparación, una previa muy exhaustiva. O sea, la clave, entonces, a los que nos están escuchando es cómo tú describas el definition of ready. Y obviamente, mínimo tienes que tenerlo, porque si no lo tienes, puedes llegar al evento con muchos features inmaduros que cuando los vayas a planificar te falte un montón de cosas. Y en pleno evento ya está, ya como, oye, tengo que planificar este feature. Ah, pero no tengo servidor. Ah, pero el arquitecto no está disponible. Ah, pero, etcétera. Ay, bueno, entonces, ¿qué hago, no? Ya es muy tarde porque ya estás en el evento. Entonces, cierro diciendo, la complejidad está basada en cómo tú crees ese definition already. Y debería ser lo suficiente para que los features lleguen maduros y en el evento se puedan planificar. Y eso quiere decir poder identificar las dependencias de los equipos y los objetivos que el equipo, los equipos se van a trazar. Ya está. Ahora, a tu otra pregunta. Entonces, ¿cuál sería ese definition of done, ¿no? De cuál sería el criterio para decir un PI planning estuvo bueno, ¿no? Mira, el tablero de dependencias o el tablero del tren, el tablero de trabajo del tren, es una práctica que pocos lo hacen. Por más que nosotros lo preguntemos, que el Assessment de Business Agility también te pregunta, o sea, de cierta forma te induce a decir, oye, todos los trenes deberían tener un tablero para ver las dependencias, para ver cuándo sacas, en qué iteración vas a sacar un sprint, ¿no? O sea, es un tablero de trabajo, de planificación. Es uno de los artefactos que menos usan los trenes. Qué interesante. Y sí, yo luego me pregunto, ¿y cómo harán su sincronización de coach? ¿Cómo harán la sincronización de product si no tienen el tablero? O sea, yo creo que es algo que deberíamos ah, usar más, a menos que sea algo que no sea necesario porque los trenes construyan y entreguen bien. Bueno, listo. Pero en nuestro definition of done no lo obligamos. ¿Ok? Y ahora me has hecho pensar que si deberíamos como de cierta forma obligarlo, ¿no? Pero lo que sí, para nosotros ese definition of done
son los objetivos que se va a trazar el tren. Porque esos objetivos, ya sea la mayoría de trenes lo hacen a través de OKRs. Hemos venido impulsando la práctica, sí, hemos venido impulsando la práctica de OKRs y yo te diría que ya casi el 100% ya están entregando, o sea, se están comprometiendo con OKRs. Y, y- Pregunta, y- para seguir ahí la conversación con lo que me vienes contando. Eh, Básicamente, ustedes están utilizando también el PA Planning para cerrar OKRs, para redefinir OKRs, o lo que estás queriendo decir es que ya tienen sus OKRs y durante el PA Planning se alinean con los OKRs. ¿Cómo es la figura ahí? no, y depende del país, porque hay tres países que ya tienen la práctica de OKRs en todo un modelo, en todo un proceso de planificación de objetivos trimestrales, que usamos el nombre QBR, que es Quarterly Business Review, es una práctica que una consultora la hizo popular, y luego el PA Planning es como para planificar las actividades o los entregables que cumplirían los objetivos que ya se planificaron antes, ¿no? Entonces, el PA Planning es como la quinta etapa de este QBR, ¿no? Pero eso lo hacen tres países. Los otros no tienen el modelo de QBR, o sea, no tienen objetivos, o mejor dicho, no tienen OKRs organizacionales, por lo tanto, solamente plantean los OKRs o sus objetivos a nivel tren luego, o sea, en el evento del PA Planning, y ese es su output, su entregable del evento de PA Planning. O sea, mejor dicho, tres, tres alinean con que ya le viene un objetivo, entonces en el evento planifican y se ajusta el OKR, que puede ser el mismo o un pequeño ajuste, pero los otros cinco es no, no me llega un OKR, simplemente me llega pues, oye, tienes que cumplir este objetivo y yo lo meto al evento como una visión, planifico y luego digo, bueno, con esto me he comprometido. Pero igual a tu pregunta inicial, a los ocho tienen que entregar un objetivo, tienen que, como output, plantearse un objetivo y ahora se está escribiendo a través de un OKR. Y ahí es un output que nosotros desde metodología no nos preocupamos tanto en el sentido de que, o sea, ¿por qué no nos preocupamos tanto? Porque este output es compromiso con la alta dirección, o sea, es un compromiso organizacional, no es un compromiso metodológico. Es como decir, oye, lo que tú te planteaste como objetivo, o sea, si lo cumples o no lo cumples, metodología no te va a castigar. Eso tú lo has comprometido con el CEO. O sea, Va en impacto de negocio, sí, sí, sí. claro. José, voy a leerte un extracto también del artículo para poder eso puede sonar muy básico, pero creo que es importante la pregunta que te voy a hacer relacionado a si es que el PE Planning es mejor presencial o virtual, pero creo que hay algo un poco polémico aquí en el framework que me gustaría revisar. Mira, este extracto del artículo del PA Planning dice algo como, siempre que sea posible, todos deben estar físicamente juntos, ok, pero no siempre puede ser práctico que todo el equipo del tren se ubique en el mismo lugar. Entonces, si bien la planificación presencial física tiene beneficios, el objetivo es que las personas al final planifiquen el trabajo que van a realizar. Entonces, te da las dos cosas, pero me parece un poco polémico que Safe recomiende que también lo puedes hacer virtual. Y ojo, yo en mi experiencia creo que los dos formatos pueden funcionar, pero Safe, siendo un framework basado en agilidad, no sé si va en contra de uno de los principios ágiles que básicamente es la comunicación cara a cara, ¿no? Entonces, ahí primero trata de resolverme la duda si es que crees que puede ser un poquito anti-agile y segundo, cuáles son las bondades de presencial o físico en una planificación. Sí, yo no creo que sea un antipatrón o como lo dijiste, un anti-agile. O sea, que tú lo hagas virtual, o sea, el virtual es el nuevo cara a cara. Es como este podcast, ¿no? O sea, estamos en ciudades distintas y es cara a cara, solo que nos separa una herramienta, ¿no? No creo por eso que sea un mal planteamiento, pero sí hay sutilezas en beneficios. Y te lo digo por experiencia. Nosotros, cuando llegó la pandemia, justo llega la pandemia y a las 2 semanas teníamos el PA Planning. Y nosotros hablamos hasta con los mismos creadores del framework, hablamos con los de Scale AI, hablamos con muchas empresas y nadie tenía experiencia de haber hecho PI Planning remoto. Lo único que existía era una herramienta para hacer PI Planning remoto, que es PIplanning.io, ¿no? Pero
la quisimos probar, o sea, mejor dicho, la probamos todo y no cumplía con lo que nosotros ya estábamos cargando, o sea, lo que ya nosotros estábamos utilizando. Así que lo descartamos y por más que hablamos con otras empresas, ninguno tenía la experiencia. Así que tuvimos que reinventar, crear el proceso rápido porque en 2 semanas se nos venía el PA Planning y bueno, logramos hacer el PA Planning y al final logras hacer el evento, pero si tú me preguntas, luego de haber probado PA Planning presenciales, de yendo al hotel con 300 personas, 400 personas, o haberlo hecho remoto, prefiero el presencial. Para mí es el único evento de todos los que cambiamos en pandemia que deberíamos regresar. Ahora, la empresa está haciendo un mix, que es, sí, estoy de acuerdo con José, hay que regresar al PA Planning presencial, pero no es necesario que vengan todos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como también tenemos proveedores, muchos proveedores que son los desarrolladores, los testers, etcétera, ellos están en el PA Planning, pero desde casa, y ahora el PA Planning se hace en las oficinas, una sala grande, cada equipo es una mesa, lo mismo, ¿no? Pero encuentras a la mitad de los integrantes y la otra mitad está en remoto, ¿vale? Igual el remoto siempre trae un reto porque a diferencia del presencial, tú buscabas a alguien y es como agarrabas el micro y es, oh, José Luis, ¿dónde está José Luis? Y José Luis puede estar en la esquina del hotel y levantaba la mano, ¿no? Y no sé si es que, a ver, es una hipótesis, tú me dirás si es verdad o no, pero no sé si puede ser más complejo hacer el formato híbrido. Yo por lo menos Sí, es complejo. o estás full remoto o estás full presencial. En el híbrido, el, o sea, en el formato híbrido, las personas que están en presencial aprovechan la interacción y probablemente o muy probablemente te dejen de lado los que están en su casa y conectados a la pantallita. No, totalmente. Y a eso iba, ¿no? El, el, el formato híbrido sacrifica eso. O sea, sacrifica que los que están en remoto siempre se pierden la película, como quieras, por más que estén atentos, están hablando, levantando la mano, y los que están en presencial están en la plena conversación y obviamente no le hacen caso, ¿no? Pero igual, o sea, la pandemia nos hizo más eficiente el trabajar así, pero si tú me das a escoger, yo quisiera volver a un hotel y meter a todas las personas a la planificación. Porque mira, si bien es cierto, este artefacto llamado Definition Already hace que exista una preparación previa, ¿no? Lo suficientemente exhaustivo para llegar maduros, pero ejecutar, o sea, igual, ejecutar la planificación por más que exista, lo valioso del evento es el compromiso de los equipos. Existe un compromiso moral cuando es el equipo el que estima y se compromete. Que eso no sucede cuando existe mucha planificación previa. O sea, porque cuando planificas previa, es el arquitecto, el líder técnico que hace la preestimación, ¿no? Que hace el pesaje de los features previo al evento, y claro, no es el desarrollador. Y eso tiene su debilidad, es una debilidad emocional. Sí, es jodido. Yo cuando trato también de explicar esto, porque la realidad también es que cuando tú vas a venderle esta idea a un director o a alguien del C-Level, a algún ejecutivo, el cuestionamiento es válido, ¿no? O sea, oye, de verdad necesito eh, invertir en traer a 1.000 personas a que estén planificando en presencial. Entonces, es una conversación y un cuestionamiento válido, pero yo siempre trato de explicarlo también, incluso yéndolo a un ejemplo un poco más sencillo, que es, oye, la planificación de un equipo, si tú la hicieras probablemente solo con tu líder técnico y con tu product owner, primero la estimación seguramente no le des, no tengas un alto porcentaje de cumplimiento y no existe compromiso del equipo. Básicamente es algo que se les baja y ellos empiezan a ejecutar lo mejor que podrán, pero probablemente sin una alineación en prioridades, sin un compromiso, sin entender por qué es que se plantearon estas historias, hablando a nivel de equipo. Y creo que eso si lo extrapolas, más o menos es el mismo contexto, ¿no? Si tratas de planificar sin todas las personas, hay un componente emocional o moral, como lo dijiste tú, que se pierde y que es bastante valioso. Eh, José, vamos a ir a hablar de otro punto más del PA Planning, es la agenda del PA Planning. Te la voy a repasar también un poquito, partiendo, y vamos a repasar eso nuevamente, de que la agenda para un PA Planning presencial
propuesta por Safe es de 2 días, que es lo que vamos a leer ahora, y te dice Safe como asterisco que si estás en remoto se puede extender hasta 4 días. ¿Ok? Porque sobre todo pensando en que si estás en remoto y puedes estar con horarios distribuidos. Eso lo han agregado recién, ¿no? Sí, eso lo agregaron recién, pero no está pensado, José, oye, estoy en Lima, estoy en Piura, estoy en Trujillo, misma zona horaria, lo extendemos a 4 días. No tiene esa lógica. Tiene la idea de, oye, estoy en Perú, tú estás en España, entonces como los horarios son diferentes o hay mucho lapso horario, mejor encontremos un espacio en el cual sí planificamos juntos, otro donde se planea síncrono, nos volvemos a alinear. Entonces eso lo extiende a 4 días, pero está pensado más en ese contexto, no tanto Asíncrono. sí, no solamente en que estés virtual, tiene también el asterisco de que tienes que estar, digamos, en diferentes zonas horarias. Pero nada, me voy a leer la agenda de un PA Planning presencial que propone Safe muy rápidamente para tratar de conversar al respecto y ver si es suficiente o no, o qué le cambiaríamos a una agenda del PA Planning. La agenda arrancamos en el día 1, se arranca por un contexto de negocio, contar un poco de cómo va el mercado, en dónde se desarrolla la solución. Segundo, una visión del producto o servicio, hacia dónde queremos ir en los siguientes PIs para que eso le dé, digamos, el conocimiento a las personas para que sean dentro de todo autónomos, visión de la arquitectura y alineamiento en prácticas de desarrollo, un pequeño contexto también de la planificación, de cómo se van a distribuir las mesas, los horarios. Entonces, digamos que estas primeras 4 partes son muy de contexto. Se preparan. Te preparas, ¿no? Ahí tendrás a todo el mundo escuchando de qué es lo que se quiere hacer, cómo, todos escuchando el mismo mensaje, ¿ok? A partir de esa primera parte, lo que sigue ya es el primer team breakout o la primera parte en el que los equipos tienen realmente un tiempo para planificar. Y ahí es donde agarran el feature, lo dividen en historias, hacen una estimación a alto nivel, detectan dependencias, riesgos. Ok, tienen un primer espacio que es de 3 horas nomás. ¿Ah? Es importante el asterisco porque vayan preguntándose los que nos escuchan en 3 horas del primer día de agenda será suficiente para llevar de features a historias, estimar alto nivel, ver dependencias, riesgos. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver. Seguimos en el día número 1 de una primera presentación de los planes, lo que le llama Safe un draft o un borrador de los planes de cada uno de los equipos y cierras el día 1 teniendo una reunión entre los líderes del tren para ver si tienen que hacer algún ajuste, ¿no? En base a la presentación que pueden hacer los equipos de su borrador, básicamente los líderes dirán, ok, pues tengo que repriorizar algo, acotar el alcance de alguna otra cosa, alguna decisión tienen que tomar para que la planificación siga. Eso es el día número 1, que es un full day, ¿ya? Lo plantea 6, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, solamente 3 horas para que los equipos planifiquen, el resto se divide en diferentes partes. El día número 2 arranca por contar los ajustes en la planificación. Si es que los líderes del tren el día anterior decidieron cambiar una prioridad, que un equipo apoya al otro, lo que sea, se arranca el día número 2 contando esos cambios e inmediatamente después hay un segundo espacio de planificación de equipo, un segundo breakout para cada uno de los equipos que es de 2 horas. Entonces, los equipos, vamos a decir que en total van a tener 5 horas, según esta agenda propuesta, para llevar los features a un compromiso. A partir de ese segundo team breakout o esa segunda planificación de equipo, ya pasamos a una exposición de los planes con una versión ya final, ¿no? La primera era el borrador todavía, en esta ya se espera que los equipos muestren su versión final de planificación en el tablero de planificación del tren. Luego de eso se exponen y se consolidan los riesgos a nivel de tren, se hace un voto de confianza, que ahí medio a mí siempre me queda en el aire esta parte de voto de confianza porque creo que es muy soft y puedes pecar solamente en la práctica que te pone safe de decir que tienes confianza y no sé qué tan válido sea. Pero bueno, seguimos con voto de confianza y a partir de ese voto de confianza, si el tren tiene confianza en los planes que acaban de exponer, ya haces una pequeña retro del evento, no del PI, sino del evento y cierras el evento. Si no tienen confianza en los equipos, lo que te dice Safe es que tienes que replanificar hasta que exista una confianza en los planes. Básicamente esa es la estructura de una agenda. Si la puedo resumir, José, es arrancamos por un contexto que está dividido en 4 partes. Luego los equipos ya tienen un espacio de planificación en el cual planifican, exponen, vuelven a planificar. Y el tercer bloque, digámoslo así, ya es el cierre del PA Planning, ¿no? Donde ya los equipos solamente consolidan riesgos, ven si tienen confianza en los planes, hacen una pequeña retro y cierran el evento. Podríamos dividirlo a alto nivel en esos 3 bloques.
¿Alguna vez, José, has usado la agenda tal cual? ¿Qué le cambiarías? ¿Cómo podemos realmente optimizarla al contexto? Miren, mi recomendación es si es que uno va a hacer un primer PA planning, se peguen lo máximo que puedan a la agenda propuesta, a la agenda teórica. Esa es mi recomendación. Evidentemente es difícil seguir exactamente los tiempos como te recomienda el framework, pero o sea, yo les recomendaría, arranca con lo teórico y cada PI planning anda evolucionando, quitando y agregando. Y nosotros ya lo hemos variado un montón, o sea, un montón. Ya al PA planning número 21 tú no reconoces la agenda propuesta por SAFe. Mira, los primeros PA planning, ¿qué cosas fuimos descartando? Esto del voto de confianza. Yo recuerdo que el primer PA planning, ¿cómo es el ejercicio? ¿No? Todos están en el hotel, se proyecta una herramienta, esta Mentimeter, donde escaneen un código y marquen del 1 al 5 qué tan confiados está y escriban el nombre de su tren, porque están todos los trenes, ¿no? Entonces, seleccionaban el nombre del tren y marcaban. Luego nosotros promediábamos. El voto de confianza es del 1 al 5, ¿no? Siendo 5 el más alto. Y salió 4.8. Y luego el cumplimiento, mira, el cumplimiento de ese primer PA planning fue de 21%. Es decir, tengan una idea, si nos comprometimos con entregar 100 funcionalidades, de esas 100 solo se lograron entregar 21. O sea, súper bajo. Y uno dijo, bueno, es porque es el primer PA planning, ¿no? El segundo PA planning, el voto de confianza 4.6 y el cumplimiento 37%. Entonces aquí es como, esperen, hay algo que no está bien, o sea, que no está correlacionado en por qué los equipos tienen alta confianza y a la hora de construir, o sea, la entrega no refleja esa confianza. Y yo creo, no, nuestra hipótesis fue que es muy cultural. O sea, en la compañía la gente no le gusta decir, no, no estoy de acuerdo, me equivoqué, yo creo que debemos seguir planificando. Y cómo la alta dirección abría el evento y cerraba el evento, o sea, el CEO asistía al evento de apertura y al evento a la parte de cierre del PA Planning. Entonces nadie delante de un CEO iba a poner como, nivel de confianza, 1 o 2, que realmente era lo que deberían colocar, ¿no? Y por eso lo quitamos. El tercer PA Planning ya no hubo esto del voto de confianza. O sea, la verdad, estaba hackeado, nuestra cultura no nos permite ser tan transparentes, ¿no? Y así, otras partes de la agenda que acaba de describir la hemos evolucionado, porque nuevamente esta agenda está diseñada para que un tren haga PA Planning por separado y nosotros hacemos los PA Planning de todos los trenes. Entonces, partiendo por lo primero, el framework en la segunda parte de la agenda es en 1 hora baja la visión del producto, ¿verdad? Del producto. Claro, pero en una planificación compañía vas a planificar 20 productos. Entonces no le vas a dar 1 hora por producto. Tienes que hacer esa hora, dividirla entre 20. Y es como, bueno, tienen 5 minutitos por tren. Y es así, ¿ah? Tienen 5 minutitos por tren para bajar sus objetivos que quieren conseguir. Ya no puedes bajar los features, como lo plantea Safe. Eso me imagino que también es lo que influye en la preparación, ¿no, José? Porque claro, seguramente no basta con dar 5 minutos de contexto. Entonces, antes de ya tuviste que bajar la visión, refinar bien. Ok. Claro, sí, obviamente, ¿no? Lo que sí se mantiene es que tecnología baja alineamientos, cuenta las herramientas nuevas que los equipos van a utilizar, el contexto de cómo hacer la planificación se mantiene, cada vez es más corta, pero luego la planificación, lo que el framework llama el team breakout, que se plantea como 3 horas, eso nunca lo hemos hecho, ni siquiera cuando yo estuve haciendo consultoría en otro banco, ¿no? Sabes que antes de estar en la empresa actual yo estuve haciendo consultoría en Safe y tampoco se hacía ahí. O sea, es más, mira, es más, si la agenda te plantea que tienes que tener 3 horas, el primer día 3 horas para dividir los features en historias e identificar, o sea, riesgos y dependencias y escribir los objetivos de los 3 meses en 3 horas, no lo haces. Y nosotros, yo desde el aprendizaje en la consultoría anterior,
un coach había planteado que debería llegarse al PA Planning al menos con 2 iteraciones ya planificadas. Porque esas 3 horas no eran suficientes. Entonces, como decir, no, no, tienes que llegar con trabajo previo porque en esas 3 horas no es suficiente. Mira, aún así, luego cuando hicimos nosotros el primer PA Planning, no, seguimos de largo. O sea, no hubo ese 3 horas. Luego cierro, claro, corto, cuento mis objetivos como borrador, luego ajusto y al día siguiente replanifico porque hice un ajuste y vuelvo a planificar 2 horas más, ¿no? En total serían 5. No, no, acá nos vamos de largo. O sea, arranca la tarde, planificas toda la tarde del día 1 y toda la mañana del día 2 y sigues de largo hasta casi el final del día 2 y ya solo cierras el día 2 con el mapeo de riesgos, que ojo, el Frego lo plantea como una hora específica, ¿no? Es decir, ya todos planificaron, ahora hagamos una hora de riesgo. No, acá lo hacemos en paralelo. O sea, es decir, mientras los equipos siguen planificando, los riesgos se están mapeando y están discutiendo cuáles riesgos puedes mitigar, cuáles puedes trasladar, cuáles te puedes adueñar o cuáles puedes aceptar, ¿no? Y no, tienes que hacer muchas cosas en paralelo porque si no, no llegas. Y tú dirás, entonces, ¿qué está mal? Es la pregunta. ¿Por qué hay tanta variación entre la propuesta y la realidad? Es que hay que recordar que la propuesta está planteada para un tren específico y nosotros planificamos todos los trenes que tienen dependencias, lo que hace que las interacciones se vuelvan más exponenciales. Ese tiempito que te da el framework teórico no es suficiente. Sí, sí. Oye, José, ¿y cómo hacen con el tablero o sea, me dijiste hace un rato que no necesariamente les están pidiendo un tablero de planificación, pero ¿cómo visibilizas las dependencias, sobre todo en el contexto que tienen ustedes, en el cual ni siquiera son dependencias internas de un tren, sino dependencias entre trenes y entre áreas de soporte o habilitadores, como lo queramos Sí, llamar? sí. ¿Cómo las mapean? ¿Las tienen Sí, en un mira, artefacto? nuevamente, de los 8 países hay de todo de nivel de madurez. Te voy a hablar por el país más avanzado. Eh, Usamos Jira y ojo, no es que lo recomiende, pero a nosotros, bueno, nos sirve, esa es la herramienta que elegimos y ahora los 8 países lo usan. Para nada es una recomendación. Pero en Jira, nuestro Jira ya está súper evolucionado. Mira, yo creo que si nosotros fuéramos una empresa de software, podemos empaquetar lo que hemos construido en Jira y venderlo. O sea, a ese nivel estamos. ¿Ah? O sea, lo hemos evolucionado tanto. Ese Jira mapea todas las dependencias, los riesgos, te calcula el costo, te calcula todo. Yo puedo saber cuánto cada persona ha desarrollado, cuánto me ha costado, qué ha entregado, todo. O sea, hay reportes para regalar. Está súper, súper modificado. Ya lleva como 5 años de modificación el Jira. Eh, a- el- Evidentemente, el primer PA Planning pegamos en este tablero de dependencias, pues los post-it, y de hecho tengo una foto, es una foto histórica que tenemos porque se ve el mapeo de dependencias como algo, o sea, que uno dice, wow, la cantidad de dependencias que hay. Mira que las cuantificamos. Cada PI Planning, hago un paréntesis, yo creo que ya ha bajado, pero los primeros PI Planning mapeamos 900 dependencias para planificar 250 fixtures. O sea, la planificación de 250 fixtures originaba 900 dependencias y cerca de 90 riesgos. Claro, ahora esas dependencias, como ya lo tenemos en herramienta, ya está todo visible. O sea, tú entras al tren, tú das clic y ves, el Jira no lo tiene. Hemos tenido que usar Power BI, que es más gráfico, y ya con Power BI se ve el hilito de las dependencias. Si tú mueves, o sea, si tú mueves una historia, se le mueve al otro, le avisa al otro equipo. O sea, está chévere y en verdad da mucho valor. Porque las grandes compañías, como donde yo trabajo, la complejidad es bien alta para hacer desarrollo de software. Necesitas sí o sí una herramienta potente para que te permita mapear el todo. Mm, sí, sí, y ya también un tema complejo de los POSIT y el hilito, que eso me basó también un PA Planning, es luego agarra eso y ponlo a una herramienta, porque no puedes dejar ese tablero en el hotel o en el lugar en lo que hagas el evento, no puedes dejar el hilito de la dependencia, el riesgo lo tienes que gestionar luego las personas que probablemente se juntaron a la planificación.
en presencial ya no estén o en la misma sede o en el mismo país o en la misma ciudad. Entonces necesitas digitalizar todo. Entonces, a mí me pasó mucho que me tomó luego con todo el equipo de facilitadores una semana llevar post-it, la descripción, el riesgo, la dependencia a la herramienta de gestión, que era PlanView, bueno, un similar a un Jira, pero es difícil luego cuando lo haces en físico llevarlo luego a una herramienta digital. Entonces, ahí como también como tip para la gente, yo creo que ya, por más que hagas un PA planning en presencial, tienes que utilizar herramientas digitales para poder ya automatizar muchas cosas y que luego eso te empieza a botar data, puede hacer seguimiento, cambios de ajuste, sincronizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, José, ahora hemos hablado bastante de lo que es el PA Planning, qué es lo que requerimos a nivel de preparación, cómo se da el evento de PA Planning según lo que propone SAFE, según lo que nosotros hemos visto en la realidad. Creo que hemos ido desglosando bastante el evento de PA Planning, pero vamos a tratar de regresar a lo que traíamos como pregunta al inicio del episodio, que es la pregunta que nos tiene acá y que es lo realmente importante del episodio y ¿es realmente el PA Planning el evento más importante de SAFE? Porque, ojo, para la gente que nos escucha, SAFE a nivel de tren plantea muchos eventos. System Demos, Inspect and Adapt, PA Planning, ArtSync. Entonces, hay más eventos a nivel de tren que luego iremos revisando. Pero, ¿es de verdad, José, el PA Planning el evento más importante de SAFE? ¿Es el corazón de SAFE? Sí, y de hecho, hasta mal hecho, es el evento más importante. Mira, yo tengo una historia que contar. Cuando yo estuve en Colombia, trabajando en la compañía, era consultor primero, nos pidieron que implementemos Safe. O sea, fue así. O sea, trae a José, tráete esta empresa y queremos que se implemente Safe. A mí me tomó un año entero. Yo recuerdo clarito. Yo entré el 17 de diciembre a la compañía y el PA Planning lo hicimos el 5 y 6 de diciembre del otro año. Mira, o sea, un año calzadito, entrenando a la gente, a todo tecnología, ¿no? Calculando las capacidades, llevando jornadas a puntos, identificando los trenes, a los flujos de valor, armando los equipos. Cuando yo llegué eran 4 equipos y cuando hicimos el primer PA Planning ya eran 35 equipos ágiles. O sea, tomó todo un año preparar el ecosistema a esta planificación. Ok, luego cuando pasé a otra operación, el objetivo era hacer el PA Planning en abril y me contrataron en febrero. Y yo me acuerdo clarito que mi jefa, que siempre que me reúno con ella se acuerda de eso, ¿no? Ya que ahora no es mi jefa, me decía, José, tienes que hacer el PA Planning. Y yo, bueno, listo, lo vamos a hacer. Va a estar listo en agosto. No, 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 no. Tiene que ser en abril. Y yo, pero si estamos febrero. No, 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 no. Tiene que ser en abril. Y porque yo he ido a un banco y me han invitado y he visto que es un evento espectacular y tienes que hacerlo en abril. Claro. Y yo digo como, uy, recién me han contratado, o sea, no tenía las agallas de decirle no a mi jefa, ¿no? Era nuevo, yo. Y bueno, lo lancé así, entrenamos a medias, calculamos capacidades a medias, hicimos muchas cosas a medias. Sí di el disclaimer de hacerlo acelerado iba a generar, o sea, iba a tener la consecuencia de que el cumplimiento iba a ser bajo. Sí hice mi disclaimer a la alta dirección, por eso es que lo llamamos PA Planning Express. O sea, le pusimos ese nombre Para como para decir, cubrirte, ¿no? ojo, ojo, claro, para cubrirme, ojo, no es un PA Planning como quisiéramos hacerlo. Pero bueno, ahora, si tú me haces la pregunta, ¿qué prefieres, José? Si vas a te cambias de compañía, hacer ese trabajo de un año y preparar a la organización o volverlo a hacer así en 2 meses y haces un PA Planning Express sabiendo que te va a salir mal. Y la respuesta es, lo volvería a hacer en 2 meses. Mira, ¿por qué? Porque cuando tú haces el PA Planning, para mí es cuando inicia verdaderamente la transformación. O sea, el PA Planning junta, quieran o no, a negocio y a tecnología. El PA Planning, para llegar al evento, abre la caja negra que muchas veces es tecnología. O sea, quieras o no, comienza, o sea, recién esos silos organizacionales comienzan a hablar en conjunto, a planificar en conjunto, o sea, fuerza a la compañía, quiera o no, a trabajar con un único objetivo, con un objetivo en común. Digamos que no necesariamente el primer PA Planning va a traer beneficios a nivel de cumplimiento,
pero sí otro tipo de beneficios, ¿no? Alineación entre negocio y De tecnología. comportamientos. Ay, 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 ay. Ahí es donde arranca la transformación. Entiendo ahora sí porque lo dices. Claro, empiezas a generar comportamientos que probablemente si nunca habías hecho un PA planning, nunca habías observado tampoco. O sea, primera vez seguramente que escuchas conversar un director o un gerente de negocio y uno de IT y el de seguridad. Entonces ya empiezas a generar una cultura que no existía, ¿no? Ya es otro tipo de Sí, beneficios. sí, sí. Por eso, a tu pregunta, yo sí considero que es el evento más importante. El resto los puedes hacer luego, te pueden salir bien, te pueden salir mal, o sea, los puedes ir adecuando. Pero si yo cambiara de compañía, el día uno lo primero que diría es, primero, José Luis, ¿cuál es tu objetivo? Hacer el PA Planning. Así sea por capricho, hacer el PA Planning, porque es el que va a abrir la caja de Pandora y va a cambiar el comportamiento de la compañía. A que planifiques de manera periódica, o sea, que tomes un gran proyecto y te concentres en MVPs, en entregas tempranas, entonces te obliga a dividir el gran proyecto, convertirlo a una épica, la épica convertirla a feature, llegar a la planificación con los features para convertirlos en historias, obliga a que negocio converse con tecnología, obliga a negocio que se involucren y comiencen a entender lo que van a construir, o sea, en las etapas previas, o sea, obliga muchas cosas. Y ojo, miran, y te acabo de decir, 20 PA Planning después, hay mucha oportunidad de seguir mejorándolo. Claro. De, de hecho, me llevo el mensaje y con esto vamos a ir ya cerrando y consolidando el tema, José, me llevo el mensaje de que capaz es mejor hacerlo mal, si lo queremos decir así, que pecar de prepararlo demasiado, teniendo en cuenta que al final siempre lo tienes que optimizar. Entonces, ¿por qué buscar el estadio perfecto para ejecutar un PA planning si al final es un tema de aprendizaje también, es un tema de ir customizándolo de acuerdo a tu contexto? Y de hecho, estoy seguro que vas a estar de acuerdo con esta, José. Incluso así lo prepares 2 años, tu primer PA planning no te va a salir perfecto, porque hay cosas que no ves hasta que no ejecutas. Hay cosas que no observas hasta que pasan, ¿no? Nada, nada, José. Ha sido un tema interesante hablar del PA Planning. Yo estoy de acuerdo, es el evento más importante que tenemos en SAFE por todo lo que involucra a nivel de procesos, de personas, de forma de trabajo, de cultura. Creo que estamos hablando de, sí, efectivamente, el corazón de una transformación y el corazón de SAFE. Entonces, nada, aprovecho también para pedirle a la gente que nos dejen comentarios en el video. Por ahí nos han dejado comentarios interesantes que nos han servido para ir mejorando el video y también temas importantes. Entonces, déjennos qué es lo que quieren que nosotros conversemos, que desglosemos y que realmente traigamos experiencias como tal. Entonces, José, nada, con esto vamos cerrando este episodio. Recordarle a la gente que estamos realizando y soltando 2 episodios a la semana para que puedan estar pendientes y denle like al episodio también. Suscríbanse al canal para que estén atentos a los nuevos videos y a las actualizaciones. Y nos vemos en el próximo episodio en modo safe. Cuídate, José, ya nos estamos viendo. Un abrazo. Chao, chao, chao. Ahora sí a trabajar. Nos vemos.